¿Cómo están? Buenas noches. Arrancamos esta nueva etapa de la Caja Negra por Unicanal. Vamos a tocar un tema relevante en todos los sentidos. Un informe del Departamento de Estado norteamericano señala a Paraguay como uno de los países con mayor actividad en lavado de dinero. Y justamente entre las operaciones altamente sospechosas figura las actividades dentro del fútbol. Y agarramos un caso particular que ha llamado la atención en el mundo del fútbol y tiene que ver con la transferencia de un futbolista paraguayo. Involucra al club Rubio Ñu de nuestro país, un futbolista de nombre Francisco Chiqui Vera González. Todos se preguntarán quién es Chiqui Vera. Justamente hemos recogido un material rescatando opiniones de periodistas deportivos, a ver si sabían de quién se trata este futbolista Chiqui Vera. El Club Benfica de Portugal pagó la suma de nada más y nada menos que 3.140.000 dólares por este futbolista. Es solamente la punta del iceberg de todo lo que se mueve detrás del fútbol en materia de transferencias, esos montos millonarios que escuchamos. Recientemente fue noticia mundial la transferencia del futbolista del club Cerro Porteño, el Chico Díaz, que fue al Real Madrid. Se habló de un monto, 7 millones de dólares aproximadamente, porque hay contratos, incluso algunos contratos de confidencialidad que impiden conocer los detalles de este monto. Nosotros vamos a desmenuzar este caso. ¿Estamos hablando de un caso de lavado de dinero? O por otro lado, caso de evasión, porque el club que hacemos mención, el Rubio Ñu, ni siquiera ha declarado en la Subsecretaría de Estado de Tributación haber recibido ese monto. Pero lo más llamativo es que periodistas que están en el ámbito deportivo, van a escuchar ustedes enseguida testimonios. Muchos de ellos no tenían ni idea de quién es Francisco Chiqui Vera González. Escuchen la opinión de los periodistas deportivos. Francisco Vera González. No. Actualmente no hay ningún Francisco Vera en el fútbol paraguayo, en primera división. Acá en Paraguay, jugando en Paraguay por lo menos no. A ver, Vera, hay uno que era de Rubio Ñu, que era de Ciudad del Este, que está en Portugal actualmente. No sé si será el mismo, no sé si se refieren al mismo. No lo conozco, por más que sea González, tampoco mi pariente, nunca escuché, nunca lo vi. Chiqui Vera sí lo conozco. Lo conocí jugando en Rubio Ñu. Estaba jugando en Rubio Ñu. Es delantero. Delantero rápido. Lo vi recién el año pasado. Ahora le perdí un poco el rastro, pero los últimos partidos que vi Chiqui Vera fue en Rubio Ñu, en nuestro campeonato. Decime qué club es. Mira, no lo ubico. Sí, es que si me mostrás así una foto, como que te diga, él es Francisco. Creo que no todavía, porque era un chico, era un juvenil que básicamente, a mí particularmente me gustaba mucho y que no digo que no valga esa plata, pero para nuestro mercado 3 millones de dólares por un chiquilín es muy difícil. Lo de Sergio Díaz, si es que de verdad las cifras que se manejan son reales, sí, porque es de Cerro Porteño, jugó en las selecciones, es diferente. ¿Quién podría costar 3 millones de dólares? Y creo que aquellos que cuestan más allá de los 3 millones de dólares ya están en Europa. No, hay algo raro ahí, hay algo raro. El jugador se cotiza por lo que es jugando, no por lo que supuestamente podría ser una novela que no existe. 3 millones de dólares, no, la verdad que no tenía el monto, no sabía que fue transferido por esa suma. Me parece que es una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta que jugadores que tuvieron más partidos en primera, jugadores de selección, es cierto, diferentes puestos, pero que jugadores ya con más experiencia fueron por menos dinero.
y justamente al Benfica. El caso de Jorgito Rojas, por ejemplo, de Cerro Porteño, que estuvo en Cerro, jugó Copa Libertadores, estuvo en las selecciones menores, luego fue al Benfica y fue por un monto menor. 3 millones de dólares, tendría que ver cuáles son las cualidades que tiene. Yo soy una gran crítica de por qué los futbolistas paraguayos no van por más de... Ahora se rompió una barrera con Sergio Díaz, pero muchas veces por falta de marketing se devaloriza mucho el nombre de un jugador paraguayo y a lo mejor tiene el talento como para valer lo que, qué sé yo, valió Messi en su momento siendo chiquito. No sé qué edad tiene el futbolista, pero si fue transferido por 3 millones de dólares o de euros, sería fantástico. El dato llamativo, el monto, 3 millones de dólares, periodistas deportivos que están, nosotros no somos periodistas deportivos, que están en este rubro, no tenían esa información. El otro dato llamativo es que este futbolista no jugó hasta hoy ni siquiera un minuto en el equipo titular del Benfica, ni siquiera un minuto. Y el otro dato llamativo es que este futbolista no está en Portugal, está acá, está en Ciudad del Este. El equipo de producción de la Caja Negra contactó con Chiqui Vera y ahí nos preguntábamos nosotros, ¿se está jugando con la ilusión de un joven en el mejor momento de su carrera? Está atado a un contrato futbolístico porque no juega en Europa, pero está acá. Fuimos a charlar con él y este es el testimonio de este joven futbolista que no tiene más de 20 años. No en vano se dice que el fútbol paraguayo reúne las condiciones ideales para las operaciones fraudulentas como la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Lagunas legales, un sistema de control frágil y la complicidad de algunas autoridades sustentan la oscura trama de la que muchos hablan, pero pocos conocen. Hace poco más de un año, el 1 de julio de 2015, se concretaba uno de los fichajes más llamativos en el fútbol portugués, puesto que el Benfica, uno de los más poderosos de Europa, contrataba los servicios del delantero paraguayo del club rubioñú, Francisco Vera González, por quien pagó nada menos que 3.140.000 dólares, unos 2.800.000 euros, una cifra astronómica si se tienen en cuenta los pases de otros jugadores con mucho mayor rodaje en el fútbol paraguayo, como Miguel Almirón de Cerro Porteño y seleccionado paraguayo, por quien Lanús pagó 2 millones de dólares. Sin embargo, Vera González, de 21 años, no jugó siquiera un minuto en el equipo principal del Benfica y fue utilizado en el Benfica B, donde jugó 16 partidos y marcó un solo gol. Yo fui al Benfica para el equipo B. Estuve, de repente mucha gente no sé si no seguía acá al nivel el periodismo paraguayo, pero yo, por ejemplo, en el Benfica, yo estuve suplente un partido en el equipo principal y eso era demasiado, era mucho. En el equipo B yo alternaba titular, suplente. De repente no me fue bastante bien, pero estuve por problemas ahí de repente que hubo internos. ¿Vos tenías conocimiento de cuánto costó tu pase? Sí, 3 millones haciendo con el 3 millones haciendo con el Y el 20% queda para el jugador y el resto queda para el club. Sí, creo que el Benfica pagó a cuota y creo que ya pagó todo. Si no me equivoco, falta un pago más y firmé contrato hasta 5 años. Ahora cumplí una temporada, me sobra todavía 4 años. El contrato está firmado por el presidente y el administrador del Benfica, Luis Felipe Vieira y Domingo Soares Oliveira, respectivamente, así como por Rubén Ruiz Díaz y Carlos Alberto Gamarra, presidente y gerenciador respectivamente del Rubioñú. La prensa portuguesa puso énfasis en el pasado como jugador de Carlos Gamarra, quien tuvo un paso por el club lusitano.
Nosotros le agradecemos infinitamente a Francisco Vera habernos recibido en su casa. Hacemos esta salvedad porque lo que mencionaba hace rato, se están jugando con la ilusión de un pibe que tiene todas las ganas de crecer profesionalmente y de jugar en un club europeo, como efectivamente estamos hablando del Benfica. A ver, me dirán los periodistas deportivos, estamos hablando de un club top 10 importante en Europa. Le agradecemos a Francisco Vera haber accedido a esta entrevista, pero díganme si no es un caso absolutamente poco común, ¿no? Que se pague tanta cantidad de dinero, 3 millones de dólares, por la transferencia de un jugador, y el chico está acá, ni siquiera está en Portugal. A la vuelta de la pausa, están acá, esta noche, en la Caja Negra, el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, el señor Óscar Voidanich. También está la señora Noelia Fariña, ella es directora de una de las áreas de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Vamos a charlar sobre este tema en instantes acá en la Caja Negra. En este segundo bloque de la Caja Negra vamos, antes de charlar con nuestros invitados, desmenuzar lo que dice este contrato, el contrato firmado entre el club Rubio Ñu y el Benfica de Portugal por la suma de 3.140.000 dólares. A ver. Según se pudo observar en el contrato divulgado por la página Football Leaks, el acuerdo para la transferencia se realizó bajo la siguiente modalidad de pago. La suma de 140.000 dólares el 15 de abril de 2015, pagadero por medio de un giro bancario a la cuenta que Rubio Ñu indique por escrito al Benfica mediante recepción de la factura. Otros 900.000 dólares el 30 de abril de 2015, 100.000 dólares tras la recepción del pase internacional entre el 1 y el 15 de julio de 2015. Luego, otros 500.000 dólares el 30 de octubre de 2015, totalizando 1.640.000 dólares recibidos por Rubio Ñu en 2015. Luego, otras 3 cuotas de 500.000 dólares con vencimiento 30 de abril de 2016, 30 de julio de 2016 y 30 de diciembre de 2016, completando así los 3.140.000 dólares. Las cláusulas del contrato prevén que en caso de que el Benfica no cumpla los plazos previstos, será penalizado con 100.000 dólares por cada atraso en los pagos. Los 3.140.000 dólares incluyen los mecanismos de solidaridad previstos por la FIFA y cualquier otra indemnización por derechos de formación de jugadores. Nosotros tenemos que hacer la salvedad que quisimos hablar con los directivos del club Rubio Ñu. La producción de la Caja Negra en reiteradas ocasiones hizo contacto telefónico con Puchi Ruiz Díaz, con el presidente del club Rubio Ñu, para tener su versión. Incluso ante el intento, ahí está, imágenes incluso del registro de llamadas, las veces que nos hemos comunicado con Puchi Ruiz Díaz, presidente del club, Rubén Martín Ruiz Díaz, presidente del club Rubio Ñu. Incluso la producción de la Caja Negra llegó hasta las instalaciones del club para charlar con el presidente, pero no fue posible. Primero dijo que tenía un viaje en el interior, que nos iba a recibir, pero no, lastimosamente no pudimos tener la versión del presidente del club Rubio Ñu. Y aclaramos que, por supuesto,
acá el programa La Caja Negra, después de la emisión de esta noche, ellos tienen las puertas abiertas si quieren hacer algún descargo en relación a este tema que estamos desarrollando esta noche. Le anuncié a los invitados. A mi derecha está Óscar Voidanich, él es ministro de la CEPRELAT. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación, Jorge. Y está la señora Noelia Fariña, directora de Fiscalización Tributaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Cómo está, directora? Buenas noches, gracias por la invitación. Ministro, dígame si este caso no es sumamente llamativo por la manera en que se diseña este contrato, la situación de este, yo decía recién, se puede llegar incluso a jugar con la ilusión de un chico. Se le prometió que iba a jugar nada más y nada menos que en el Benfica y hoy está acá, está en Ciudad del Este, no está jugando. ¿Es un caso llamativo para ustedes desde la CEPRELAT? Claro que sí, Jorge. Analizando, viendo las documentaciones que expusiste y la forma que se hizo la transacción, sí es realmente un caso que hay que analizar y que puede darse dentro de una simulación, de un auto jurídico, puede ser también esa transferencia que puede darse dentro de un esquema de lavado de dinero. Claro que sí. ¿Qué es lo que se tiene que dar para que ustedes, desde la institución a su cargo, ustedes tomen intervención y digan, a ver, pásenme copia de este contrato que nosotros, el equipo de investigación de la Caja Negra, accedió al contrato firmado, por eso decidimos desarrollar en este primer programa en este tema? ¿Qué es lo que se tiene que dar para que ustedes tomen intervención, ministro? Exactamente. Bueno, normalmente cuando hay un ingreso así de una suma alta de dinero, esto tiene que darse a través de un canal formal. Se supone que esto tuvo que haber venido a través del sistema financiero. Si el sistema financiero recibió, tuvo que haber hecho una debida diligencia. Eso significa haber tenido los argumentos sólidos, las documentaciones necesarias que respalden esa transacción. Si no lo tuvo, entonces el banco tiene que hacer un reporte de operación sospechosa que le llamamos y la CEPRELAT entonces hace el análisis, hacen las conexiones y envía al Ministerio Público a su investigación. Yo no puedo ahora aseverar si eso tenemos o no reporte, ¿verdad? Porque tenemos 3.500 reportes hasta finales de agosto, por ejemplo, entonces hay una cantidad que se está analizando y viendo para su envío al Ministerio Público, pero de hecho, como comentaste, sí hay muchas estructuras jurídicas hechas detrás de los grandes equipos de fútbol, las transacciones que implican esto. Hay mucha vulnerabilidad detrás de los equipos de fútbol a nivel mundial. De hecho que existen estadísticas que hablan de que hay 275 millones de jugadores en el mundo, por ejemplo. Pero realmente se analizó esto, Jorge, a partir del 2008. 2008-2009 los grupos internacionales enfocaron esto como un problema mundial, debido a la fragilidad del sistema en el sentido de que ¿cuánto cuesta un jugador? ¿Cuánto cuesta realmente un jugador de fútbol? ¿Cómo se define el costo? ¿Hay una tabla? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para determinar que este futbolista vale tanto? Exactamente, esa es una vulnerabilidad. No se puede identificar cuál es el precio real de un jugador de fútbol. Hay tantas necesidades de muchos equipos de fútbol en el mundo, necesidades económicas, porque esto cuesta mucho dinero, ¿verdad? Lleva mucho dinero, muchas transacciones. Entonces, es muy frágil para que ingrese también un dinero sucio en los equipos, ¿verdad? Porque hay sponsor, hay publicidad de por medio, hay gente que quiere colaborar, que compra clubes de fútbol, estructuras jurídicas formadas detrás de esto. Entonces, realmente esto es un caso para analizar, ¿no? Claro, yo hago también la salvedad de que no estamos haciendo ningún juicio de valor. Estamos exponiendo un caso puntual, mostrando un contrato en particular y algunos puntos que, convengamos, ustedes que están del otro lado, díganme si no es un caso extremadamente llamativo. Lo otro tiene que ver con lo siguiente. A juzgar por cómo está elaborado el contrato, el año pasado, 2015, el club Rubio Ñu debió haber recibido ya $1.600.000 aproximadamente. Nosotros, el equipo periodístico de la Caja Negra, accedió al documento de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la declaración jurada del club, y no figuran esos $1.600.000. Apenas figura 3.000 millones de guaraníes. 3.000 millones de guaraníes que me decían presidentes de otros clubes
Eso incluso apenas corresponde a lo que la Asociación Paraguaya de Fútbol cede a los clubes en concepto de derechos por la televisación. O sea, que prácticamente no está. Directora, usted que está en tributación, este es un caso llamativo. ¿Por qué no figuran los registros del club en la Subsecretaría de Estado de Tributación, a juzgar por este contrato que el Club Rubio Ñu el año pasado debió haber declarado por lo menos $1.600.000? Ya, antes que nada aclarar que lo que está señalando son informaciones producto de la investigación Totalmente. del programa, ¿verdad? Si bien son declaraciones que fueron presentadas en la subsecretaría, pero son informaciones obtenidas por parte de ustedes. Entender un poquito también que tanto nosotros como funcionarios de la subsecretaría nos ligamos a lo que dicta la norma, que es el secreto de las actuaciones por el artículo 190 de la ley, ¿verdad? Para aclarar entre todos, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay que entender también la figura o el sujeto por el cual está inscrito los clubes. En este caso, los clubes están inscritos como entidades sin fines de lucro. Hoy día, con la normativa legal vigente, las entidades sin fines de lucro, si bien presentan declaraciones juradas, son declaraciones juradas meramente informativas, porque no están tributando un impuesto a la renta o un impuesto al valor agregado, por la tipología o el tipo de persona jurídica por el cual se inscribe. Más allá de que yo sí tengo que declarar todos los ingresos que yo recibo, todos, absolutamente todos los ingresos, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, así como dijo el ministro, va a ser importante analizar el contrato, quiénes son los beneficiarios y los intervinientes en el contrato. Hemos visto nosotros contratos de futbolistas donde hay intermediarios y el propio futbolista que recibe porción del dinero. A partir de allí, tanto los intermediarios como los futbolistas que reciben el dinero por el servicio que van a prestar, sí deben tributar. Entonces, hay que mirar un poquito todo el contexto, no solamente al club, ¿verdad? Hay siempre una persona que hace de manager del futbolista, ¿verdad? Y luego propiamente el futbolista, ¿verdad? Que tiene que tributar los impuestos internos. Nosotros hemos charlado con el futbolista en cuestión, con Francisco Vera, y él nos dijo que llegó a percibir lo que dice en el contrato, 20% para el futbolista del valor total del contrato. 20% de $3.140.000, estamos hablando de cerca de $600.000 que tuvo que haber percibido el futbolista, y él nos dijo que recibió. Hicimos la investigación también, el equipo de producción de la Caja Negra, y este futbolista no figura en renta, no declara tampoco. Claro. Yo no sé si realmente le llegaron a dar a él esos $600.000 que le corresponde legítimamente, porque eso está establecido en el contrato. Así mismo. Justamente ese es el trabajo que está haciendo hoy día la Subsecretaría de Estado de Tributación, donde estamos detectando ya desde el año pasado que hay una gran cantidad de futbolistas que tenían que haber inscrito, que tenían que haber sido contribuyentes en primera instancia del impuesto al valor agregado, que fue toda la discusión hasta hoy día, y todavía hay posturas de personas que siguen señalando que los futbolistas no deben tributar por una cuestión de dependencia y cosas así, ¿verdad? Pero, y si es que superaron el rango no incidido previsto en el impuesto a la renta, deberían estar tributando el impuesto a la renta personal por los montos que está diciendo, y que si la persona efectivamente lo percibió, él debería de ser contribuyente, haber tributado el IVA porque está prestando un servicio, y por otro lado también haberse inscrito en el impuesto a la renta. Si estamos hablando del 2015, el impuesto regía, entonces tenía que haberse inscrito, ¿verdad? Y por otro lado, esto usted aclaró muy bien y dijo, los clubes son entidades sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Pero sí o sí tienen que reportar a la Subsecretaría de Estado de Tributación el ingreso de lo que percibieron. El año pasado, 2015, el Club Rubio Ñu tuvo que haber reportado el ingreso por esta transferencia de $1.600.000. Figura en este documento al que accedimos nosotros 3.000 millones de guaraníes. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué hacen ustedes en este caso cuando ya los documentos hablan por sí solos? De hecho, que con toda la información de oficio la administración puede tomar las medidas, hacer los controles pertinentes, requerir de eso. Fueron requeridos 13 clubes, ¿verdad? Y fueron obtenidas informaciones por parte de la subsecretaría. De ahí es que partimos de que efectivamente hemos detectado que hay futbolistas, que tienen que haberse inscrito en el RUC, ¿verdad?
En este caso en particular, nosotros de oficio podemos tomar la medida, ver que esté declarado efectivamente y ver quiénes son los intervinientes o los actores, o hablando en el ámbito tributario, los sujetos de derecho obligados a tributar para que paguen el tributo correspondiente, ¿verdad? Hoy ustedes, no sé si manejas ahora en número, cantidad de futbolistas profesionales que pagan renta. Tenemos acá y básicamente lo que hoy están inscritos en el RUC, entre ya inclusive técnicos, son solamente 136 en total. Y tenemos una porción de alrededor de 300 futbolistas y entre cuerpo técnico que estamos en proceso para hacer la inscripción, ¿verdad? Y justamente estamos nosotros viendo con los clubes para hacer esas inscripciones con los futbolistas. Acá hay se plantean dos situaciones. Por un lado, podríamos estar ante un caso a nivel local de un club que no declara todo lo que tiene que declarar. Eso por un lado. Y por otro lado, a juzgar por lo que dice el contrato de transferencia de este futbolista, $140.000 el Benfica de Portugal tuvo que haber remitido al Club Rubio Ñu a través de giro bancario, que es lo que ustedes pueden hacerle seguimiento. El resto de la plata a través de pagarés. Es decir, pagarés que con fecha de vencimiento, incluso según el contrato hay pagarés que tienen que vencer este año. Y a juzgar por lo que dice el contrato, este año también el Club Rubio Ñu tiene que declarar si recibió la totalidad de ese dinero. El restante, los otros $1,500,000. Acá el club, el Benfica, podríamos estar hablando de qué, ministro, de una operación, a juzgar por otros casos que después en otro material vamos a mostrar. ¿Se puede dibujar toda una estrategia utilizando clubes, con todo respeto al Club Rubio Ñu, clubes pequeños de Sudamérica para hacer estas maniobras aprovechándose de los clubes europeos, digo? Claro que sí. Lógicamente hubieron casos, hay tipologías respecto a esto, Jorge. Especialmente con clubes chicos o grandes también, incluso en Europa, porque si se hace una simulación de un auto jurídico, en Europa vos sabés que los impuestos son elevadísimos, llegan hasta el 50% en algunos países. Entonces, esta documentación, una simulación de auto jurídico, pagarés, etcétera, etcétera, que se pueden elevar los precios, pueden servir al club de Europa, por ejemplo, para reducir gastos. Eso implica menos impuestos. Entonces, se puede hablar de evasión impositiva y en muchos de los países de Europa ya está catalogado, o la evasión impositiva ya es un delito precedente al lavado de dinero, no en Paraguay. En Paraguay todavía no se incorporó a la evasión impositiva como delito precedente al lavado de dinero, pero sí los actos jurídicos, las simulaciones sí pueden ser catalogadas como delito precedente al lavado de dinero. O un fraude, como fraude, por ejemplo, ¿verdad? Porque la información que tenemos nosotros, nuestro equipo de investigación, es que estos pagarés incluso no salieron de Portugal, están allá. Ni siquiera están acá. Entonces, lo que sí, acá se presume que pudieron haber utilizado el club, se les dio lo que figura que van a recibir en concepto, dice pagadero por medio de giro bancario a cuenta del Club Rubio Ñu, y solo ese monto de $140.000 fue lo que recibió en realidad del club. El resto, es una operación que, y el que figura en toda esta historia también como el paraguayo nacionalizado portugués, representante de futbolistas de nombre Isidoro Jiménez, involucrado, entre paréntesis, en otras cuestiones no muy claras, no acá en Paraguay, sino estaba viendo antecedentes en otros países, es como que el cerebro de toda esta operación. Jorge, sí. Perdón, no digo que este caso, pero como mencionaste, se dan esos casos, hay tipologías. Y no sé si recordarás, se publicitó eso, por eso puedo mencionar el caso de Dybala, creo que era uno de los jugadores de fútbol de Argentina, que se involucró también algo como $12 millones y el club de origen solamente recibió $1 millón, entonces $11 millones euros, quedaron en el aire, entonces hubo una pelea entre los directivos del club, ¿verdad? O sea que se utiliza normalmente porque hay mucha vulnerabilidad en esto, ¿verdad? Pero lastimosamente los grupos internacionales desde el 2008-2009 empezaron a establecer ciertos parámetros y criterios para entrar en esto. Como mencionó justamente la colega, son organizaciones sin fines de lucro los clubes.
la CEPRELA les tiene registrado hoy a todas las organizaciones sin fines de lucro. Muchos de los clubes no se registraron en su momento, ¿verdad? Por una cuestión que la CEPRELA puede entrar a supervisar. Hemos firmado la semana pasada un convenio con la Secretaría Nacional de Deportes para que la Secretaría Nacional de Deportes sea el gran supervisor de estas organizaciones sin fines de lucro. Tenemos registrado más de 2.500 organizaciones sin fines de lucro en la CEPRELA, de las cuales 91 registrados son clubes deportivos. Entonces, esto lo que hicimos es para que se integren al sistema, o sea, para tener una formalización y un control y un registro de esto, hemos emitido una resolución que prohíbe al sistema financiero operar con aquellas organizaciones sin fines de lucro que no estén registradas en la CEPRELA. Entonces, el sistema financiero también entra como un colaborador grande para esto. Entonces, estamos haciendo un control cruzado, pero lógicamente hay mucha vulnerabilidad porque ¿qué precio es lo que realmente se maneja? La Hoy necesidad, clubes locales ya están registrados. están registrados. 91 clubes locales tenemos registrados. Están registrados. Sí. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Antes, aclaro que ante cualquier problema legal que podamos tener acá en la Caja Negra, nosotros tenemos el apoyo del estudio jurídico Bóveda y Asociados. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Bueno, tercer y último bloque acá en la Caja Negra. Tenemos un material elaborado en relación a casos similares a este, al que estamos exponiendo esta noche acá en la Caja Negra, de casos a nivel internacional, en donde se dieron situaciones parecidas y también hay presunción de lavado de dinero. A ver. Lo llamativo del caso es que de los $1.640.000 ya percibidos, el Club Rubioñú no declaró un solo guaraní al fisco, según consta en los registros de la Secretaría de Tributación. Estamos hablando de una cifra estimada en 9.184 millones de guaraníes. En 2015, el club solo declaró como ingresos brutos 3.144 millones y otros 2.995 millones como pérdida. El sitio web Football Leaks fue creado el año pasado a imagen y semejanza de Wikileaks, entidad responsable de la divulgación de miles de cables diplomáticos estadounidenses desde 2010. Sus impulsores dicen centrar su atención en lo que ocurre entre bastidores en el mundo del fútbol. La idea surgió en un momento crítico, coincidiendo con los escándalos de corrupción en la FIFA. A partir de las revelaciones, se inició una serie de investigaciones policiales en Portugal y los mencionados en el portal admitieron estar preocupados por la posibilidad de tener que rendir cuentas ante la justicia. Paraguay figura como uno de los países altamente sospechosos de lavar dinero sucio a través de transacciones deportivas. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos del año 2015 ubica a nuestro país en el mismo espectro que Afganistán, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos o Colombia, como los países con mayor actividad en lavado de dinero. Existen varias modalidades de mezclar el dinero lícito con ganancias oscuras. En este sentido, las transferencias de futbolistas a ligas exóticas como las de India, China, Japón, Azerbaiyán, a las más grandes del viejo continente, el Calcio, la Liga BBVA, Premier League, League 1, Bundesliga, etc., o incluso las mismísimas Major League Soccer de Estados Unidos, Liga Águila de Colombia o la cercana Primera División Argentina, están en el punto de mira de las autoridades nacionales. El año pasado, el diputado liberal Edgar Acosta
presentó un proyecto de ley que pretendía modificar los artículos 13º, 24º, 25º y 28º de la Ley número 1015/97, que regula las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero CEPRELAV. Dichas modificaciones incluyen bajo la lupa de la CEPRELAV a las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas dentro de todo el territorio nacional. Si hay contratos legales que una transferencia de $200.000 y que el jugador se le haya quedado en el contrato esos 30%, $60.000, y el jugador tenía que hacer $60.000 nomás y deposita $300.000, ¿dónde consiguió la diferencia? Entonces se hace un análisis de eso y tiene que decir, no significa que el dinero haya sido malo, sino que declararon un dinero diferente a lo contractual, a lo legal. O sea, se pagó bajo la mesa. Y ahí entra la tarea de CEPRELAV, ¿por qué se paga bajo la mesa? Si es un dinero legal y el club le pagó o el empresario que le compró, vamos a usar un término coloquial, comprar, porque estamos hablando de pases, sí, jugadores, claro. ¿Verdad? O sea, una transferencia, tiene que haber un control de dónde salió esa diferencia de dinero. Si es dinero lícito, que algún empresario le pagó aparte, entonces tenemos que ver si ese empresario también consiguió dinero de una forma correcta. La sensación de control, y eso lo digo como auditor, la sensación de control es importante. O sea, si uno sabe lo que nadie te va a controlar, bueno, uno hace lo que quiere, ¿verdad? Es decir, los bancos, financieras, casas de cambio, escribanías, etcétera, que trabajen con instituciones deportivas con un caudal operacional mayor a $10.000 o montos que considere la cartera estatal, están obligados a informar dichas transferencias o cualquier fracción de depósitos que sea sospechosa. En marzo pasado, una investigación periodística realizada por Aristegui Noticias dejó en evidencia la irrupción del temible cártel de Juárez en el mundo del fútbol. ¿Cómo? A través de un intermediario, una empresa pantalla que permitía blanquear sus ganancias en la Liga MX y Ascenso de México. De ahí los montos siderales, incluso superiores al europeo, que muchas veces se manejan en el fútbol azteca, donde también son cotizados los paraguayos. El grupo comercializador Cónclave, una suerte de brazo legal del cártel de la droga, gestionó en un periodo comprendido entre julio y diciembre de 2012 los pases de Diego Reyes, Jackson Martínez y Héctor Quiñones al Oporto de la Liga NOS de Portugal. La operación, según la versión de Aristegui, significó la participación de otro grupo, Northfields Sports, que permitió el blanqueo y la salida de México de al menos $10 millones. Es impresionante los números, los montos que se manejan en el fútbol. Este proyecto que mencionó el diputado Edgar Acosta, ¿ustedes se opusieron, ministro? No es que nos pusimos, sino hablamos en las comisiones donde se trataron y le dijimos que estábamos con un proyecto integral de modificación de la Ley 1015 y que en el artículo 13 de la Ley 1015 ya estaba incorporado y regulado el tema del sector deportes, fútbol especialmente, y toda la parte deportiva a través de la organización sin fines de lucro. Entonces, el diputado quiso modificar el artículo 13 de esa ley, incorporando específicamente lo que eran equipos de fútbol, asociaciones, etcétera, pero le dijimos que ya estaban incorporados dentro de la CEPRELAV este rubro, diríamos, el sector. Directora, ¿hay resistencia, por lo menos lo que leí por parte de incluso del gremio, asociación de futbolistas, en declarar, en pagar IVA, renta? ¿Hay como una resistencia por parte de ellos? De hecho que sí, totalmente. Hay una postura por parte de ellos donde señalan que los futbolistas están en una relación de dependencia, ¿verdad? Y por lo cual no tienen que estar pagando los tributos, ¿verdad? Y ahí ya hemos tenido varias discusiones al respecto y conversaciones, inclusive en otros programas, en donde señalamos que la norma o la propia ley prevé de que en el caso de las personas físicas, cuando no estén tributando al IPS, deben de pagar los tributos, ya sea IVA o el impuesto a la renta, ¿verdad? El caso puntual del que estamos hablando en este programa, si el futbolista
recibió el 20%, el concepto del contrato, estamos hablando de $600.000. Así mismo. Una cuestión hasta lógica que por supuesto que tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Así mismo. Él tiene que estar inscrito como contribuyente, tiene que haber obligado al impuesto al valor agregado y por ende, evidentemente, por el monto que está diciendo, supera el rango no incidido y tiene que estar tributando el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Si efectivamente él lo haya percibido hablando del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Hay que mirar al detalle todo el contexto, ¿verdad? Y ver, como decía el ministro, si estamos hablando de simulación, si efectivamente la persona lo percibió, ¿verdad? Y ver qué documentaciones fueron las que fueron emitidas en esta transacción. ¿Será que el programa La Caja Negra lo van a ver en Portugal? ¿Por qué le digo esto, ministro directora? Está el antecedente del presidente del Club Barcelona, el Barcelona de España, que tuvo que renunciar por una situación similar al que estamos exponiendo esta noche. Usted mencionaba lo duro que son allá en materia de impuestos y ellos por todos lados se las ingenian para justamente sacar plata, simular, ¿verdad? Esa es la figura, la simulación. La simulación. Entonces, ¿cuántos casos deben haber? Nosotros hemos accedido a un contrato puntual. Me pregunto yo, ¿cuántos casos de esto deben haber acá a nivel local? Yo creo que es difícil dimensionar, es muy difícil dimensionar porque, como te mencioné anteriormente, la cantidad de dinero que se maneja a nivel mundial es... La última estadística del 2009 habla de 13.800.000 euros al año que mueve toda la parte solamente del fútbol en la Unión Europea solamente. Y eso implica muchísimo dinero. Entonces, a partir del 2009 que se fueron estableciendo criterios y restringiendo más ciertas modalidades que se están utilizando, entonces evidentemente esto es un negocio muy grande y donde también se pueden ingresar dinero de cualquier sector que son ilegales, ¿no? Este dato que yo mencionaba al inicio del programa, un informe del Departamento de Estado norteamericano señala a Paraguay como uno de los países con mayor actividad en lavado de dinero en el mundo. ¿Eso es así? Bueno, esa estadística, hablamos nosotros con el Departamento de Estado y realmente está un poco desfasado porque la última evaluación que tuvimos como país fue en el 2008. La última, en el 2008 realmente estuvimos aplazados, entramos en la lista negra de países no cooperantes, pero en el 2008 asumimos la responsabilidad ante la CEPRELAC y se aprobaron muchas leyes importantes en Paraguay, se han aplicado normativas muy importantes y se han establecido una coordinación y cooperación interinstitucional muy importante y salimos de la lista gris en el 2013. Asumimos la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica. Por primera vez el Paraguay asumió esa presidencia pro tempore. Entonces, yo creo que hay muchos datos, se habló con la embajadora y hay que corregir eso. Yo creo que este año vamos a tener un informe mucho más acertado sobre eso. Directora, el Estado necesita recaudar más que el tema del fútbol, estos montos, ustedes como que tendrían que apretar. De hecho que estamos en ese camino. Es un trabajo que lo venimos haciendo del año pasado, no solamente con este sector, sino con muchos otros sectores. Así como venimos diciendo en todos lados, lo que tenemos que no aumentar tributos, las tasas, sino que hacer que todos paguen en forma equitativa los tributos, ¿verdad? Y uno de los sectores que justamente tomó la subsecretaría, esta administración tributaria, es efectivamente controlar al sector futbolista, al sector deporte en general y en particular al sector futbolista, ¿verdad? El año pasado nosotros ya hicimos algunos controles, algunas fiscalizaciones a algunos futbolistas y técnicos donde efectivamente hay determinaciones de impuestos, ellos están litigando con la administración tributaria, no están aceptando esos resultados, pero bueno, eso va a tener su proceso y va a terminar en una resolución para cobrarles los tributos. Y en una segunda etapa justamente estamos con la gente que no está inscrita o con aquellas personas que sabemos que tuvieron transferencia y tenían que haber. Este no es el único caso, ¿verdad? Tenemos también casos donde tenemos controles iniciados, donde sabemos que recibieron sumas de dinero por transferencia, si bien hoy ya no están en el país, pero vemos que no fueron declarados y ni siquiera se inscribían en el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Es así. A mí lo que de todo esto me da incluso mucha pena es que lo que decía al principio de este programa, que se utiliza futbolistas jóvenes que están con todas las expectativas del mundo de salir adelante
incluso la gente de la Caja Negra de la producción que fue hasta Ciudad del Este a hablar con Francisco Vera, sus padres motivados, entusiasmados por el futuro de su hijo. Y sería de terror que se les utilice a ellos para un negocio que no sabemos, nosotros no lo decimos, pero hemos expuesto documentos que hacen presumir que acá algo no cierra. Y es lo que presentamos en esta edición de la Caja Negra. Ministro, le agradezco su tiempo, muy amable. Directora, muchísimas gracias. Cuando gusten. Nosotros aclaramos también que estamos siendo asesorados por el estudio jurídico Bóveda y Asociados y están las puertas abiertas acá del canal, del programa La Caja Negra, para todas las personas que se sintieron aludidas esta noche en este programa para el derecho a réplica. Aclaramos que quisimos hablar con los directivos del Club Rubio Ñu, pero no accedieron a la charla con la Caja Negra. Nos vamos a encontrar el siguiente miércoles. Y les tiro como adelanto de lo que tenemos para el siguiente programa. Una parte de la historia de Paraguay, de este país, en los 35 años de dictadura, vamos a revelar y vamos a contar el siguiente miércoles en la Caja Negra. Muchas gracias, buenas noches.